Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a su canal de difusión filosófica, Grandes Cuestiones Filosóficas. El capítulo de hoy es para hablar del proselitismo religioso pentecostal en América Latina. Bienvenidos. Con el ánimo de diseminar la fe para que el otro también sea salvo, a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX se va a consolidar la actividad de las misiones protestantes en los Estados Unidos. Diferentes agencias misioneras van a enviar a sus predicadores a sembrar la semilla del Evangelio, por supuesto, según cada versión, a suelos latinoamericanos. Mientras estas misiones exploraban y evangelizaban en continente, en Norteamérica empieza justamente para ese tiempo, para principios del siglo XX, lo que se conoce como el Gran Avivamiento Entusiasta, que va a dar a luz a los pentecostales modernos. Este avivamiento evangélico, representado en varias congregaciones, también incursionaría con sus misiones en suelos latinos. Para el interés de esta serie, el pentecostalismo unicitario llegaría a Colombia en el año 1937 con el misionero Asger Werner Larsen, pero curiosamente con un modus operandi muy distinto al de los históricos movimientos de la Reforma alemana e inglesa. Stoll presenta los argumentos de los comentaristas católicos que creen que este nuevo modus operandi de las agencias americanas pentecostales fue una estrategia imperialista de los Estados Unidos, por supuesto, sobre las naciones suramericanas, es decir, que la causa por la que las misiones se llevan a cabo fue una política estadounidense de dominio sobre Suramérica. Los evangélicos pentecostales empezaron a caracterizarse por su nula e inexistente lucha por los derechos de las minorías y de las mayorías, y en cambio invitaban a someterse a las autoridades temporales, ayudando así con esto a sostener el status quo. En cambio, los protestantes históricos se levantaron contra el sistema, no solo religioso, sino político y económico, buscando favorecer la libertad y la dignidad humana. No era algo perfecto, pero en estas reformas y protestas sí se lograron propósitos que al día de hoy nos siguen beneficiando a todos. De modo que Stoll sostiene que la incursión evangélica a Sudamérica fue una nueva estrategia de subyugación, algo así como una conspiración. Pues bien, la gran diferencia del modo de operar de los pentecostales respecto de las misiones netamente protestantes es presentada también por Beltrán cuando explica que la reforma protestante encuentra diversas afinidades con el proceso de la modernidad, tal y como lo muestran las obras de Max Weber y Ernest Rawls. Tales efectos modernizantes no fueron posibles en las sociedades latinoamericanas, entre muchos otros factores, por el arribo tardío de las ideas protestantes en nuestro contexto, debido a los obstáculos propios de unas sociedades católicas fundadas sobre los ideales de la contrarreforma, pero especialmente porque el movimiento pentecostal, que ha sido el movimiento evangélico que más ha impactado las sociedades latinoamericanas, no tiene los efectos secularizadores que se desprendieron de las propuestas de la reforma del siglo XVI y por el contrario niega algunos de los principios fundamentales de esta. Nuevamente, la razón de ser de este nuevo modus operandi, menos revolucionario que el protestantismo histórico, más sumiso y propenso a sostener el status quo, la presenta Stoll cuando afirma que debido a la influencia de los misioneros norteamericanos, generalmente bastante conservadores en política, es más fácil observar cómo los evangélicos latinoamericanos mantienen el status quo que cómo lo cambian. Este autor sigue diciendo: en todo, excepto en la religión, parecen estar dedicados menos a la protesta que a la conformidad, y menos a ser autores de las revoluciones que producto de las fracasadas. En América Latina es fácil concluir que el papel que los protestantes desempeñaron
en la Reforma ha pasado a los católicos radicales. Algunos comentaristas católicos de la derecha religiosa han asegurado que las misiones evangélicas pentecostales son un instrumento de las políticas militaristas estadounidenses. Teniendo en cuenta que la región es tradicionalmente católica, los evangélicos insisten en violar las costumbres católicas, pasando por alto las verdaderas problemáticas estructurales que pues ya han sido planteadas por los católicos desde la teología de la liberación. Los evangélicos insisten en que la única revolución genuina en América Latina ha de ser la espiritual. Es decir, la verdadera guerra que hay que librar es la batalla o la guerra espiritual. Y pues pese a su aparente indiferencia frente a la opresión, curiosamente son exitosos a la hora de atraer a millones de pobres que antes profesaban la fe católica, aunque esta última parece tener una conciencia social mucho más fuerte. También tienen mucho éxito en la organización de grupos locales, vitales y duraderos en lugares en donde los marxistas han fracasado. Como resultado, permanecen al margen de la mayor parte de las interpretaciones de la política religiosa en América Latina, salvo cuando son, digamos, objeto de alguna denuncia en su contra. Stoll sigue afirmando que hay en Latinoamérica muchos que piensan que el dinero norteamericano es el responsable de la multiplicación de las iglesias evangélicas. Además, sospechan que el gobierno de los Estados Unidos está utilizando a los evangélicos para fomentar sus propios intereses. Esta clase de manipulación explica cómo los evangélicos han sido capaces de desbaratar los esfuerzos de la izquierda católica para organizar a los pobres. De acuerdo a esta lógica, en lugar de un ejemplo de lucha popular, los movimientos evangélicos que incorporan a millones de latinoamericanos se convierten en la negación de la lucha, una conspiración diseñada para frustrarla. Sin embargo, los historiadores Hernández y Forero, en su libro Una historia que no termina, que pues a propósito lo tengo aquí en mi escritorio, pues lo he estado por supuesto consultando, estudiando, ellos nos van a mostrar otra lectura al respecto. Según ellos, la llegada de los predicadores al suelo colombiano fue un caso de verdadero voluntarismo y deseo de obedecer la gran comisión a los pueblos más desfavorecidos. Muchos, dicen estos autores, llegaron persiguiendo visiones y revelaciones espirituales, como el caso del predicador Bill Dross, quien mientras participaba como soldado del ejército estadounidense en la sección de ingenieros, cuya principal labor era construir puentes en la escena de acción y barrer con los obstáculos pues, que impidieran el avance de su compañía en la Segunda Guerra. En la mañana del 10 de marzo del año 1945, avanzando hacia Emmerich, en medio de una balacera, Dross empezó a hablar en lenguas, a vivir la experiencia de la glosolalia, una experiencia muy pentecostal, netamente pentecostal realmente, y tuvo la visión del mapa de Sudamérica y en este a Colombia ardiendo en llamas, lo que fue interpretado como el avivamiento pentecostés en la nación. Incluso el primer misionero Larsen llegó a Puerto Colombia, Barranquilla, y absolutamente nadie lo estaba esperando. Sus condiciones de vida eran precarias al punto de que el 9 de diciembre del año 1938 su esposa Abigail Gertrude murió de eclampsia por falta de asistencia médica. Otro aspecto a tener en cuenta es que el movimiento pentecostal, aunque tuvo presencia en el país desde principios del siglo XX, no fue sino hasta los años 60 que crece vertiginosamente, es decir, justo cuando la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia logra su autonomía. Es decir, sin la ayuda de los misioneros estadounidenses y sin el concurso de sus dineros. La reforma alemana y después anglosajona se diversificó tanto que en Occidente las expresiones de lo religioso llegaron con varios nombres. A continuación, y para cerrar este capítulo, se van a presentar la clasificación por familias del movimiento pentecostal en América hecha por Clifton.
Entonces, esta de la tradición pentecostal, primero, la familia de la fe apostólica, la familia pentecostal de santidad, la familia pentecostal del nombre de Jesús, la familia pentecostal de la obra completa, la familia pentecostal sabática, la familia pentecostal de liberación, la familia pentecostal de la lluvia tardía, la familia del movimiento carismático, la familia del movimiento pastoral, la familia del movimiento de la palabra de fe. Y bueno, estos movimientos se van a diseminar por todo el continente, por todo Colombia. Por eso es que en la actualidad se encuentran, pues digamos, tantas expresiones de la religiosidad pentecostal. En la próxima entrega estaremos hablando también de los pentecostales trinitarios. Los espero. Muchas gracias.